Buenos días. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a todos los colegas. Hoy más que nunca, nuestro quehacer profesional, el cuidado de la salud y la vida son esenciales para la sociedad. Así que ánimo y que sea una oportunidad para fortalecernos como profesión y como gremio. Yo voy a hablarles de la preparación de los padres, de los padres de niños prematuros para el cuidado en el hogar. Este es un tema que he venido desarrollando durante mi experiencia profesional y particularmente en mi formación doctoral. Les planteo este tema en función de estos contenidos. Voy a iniciar por un contexto general donde se ubica este fenómeno. Luego voy a hablar del proceso de preparación para el alta en sí mismo, qué es, qué implica, el marco disciplinar que sustenta este proceso. Voy a hablar un poco de lo que tenemos actualmente en función del neonato en el marco de esta contingencia y del COVID. Hay evidencia escasa, sin lugar a dudas, pero pues es importante conocer las recomendaciones orientadas a este grupo poblacional concretamente. Y finalmente, pues conclusiones del tema. Para empezar, entonces, parto de la idea de que el cuidado de los niños prematuros en su hogar es fundamental para su bienestar y para su salud. Los niños prematuros, en su gran mayoría, requieren asistencia especializada en unidades neonatales y una vez logran la estabilidad fisiológica, se superan los problemas críticos de salud, el niño va a casa. Los riesgos de la prematurez son altos, pero no terminan con la hospitalización. Es por ello que la continuidad del cuidado es una preocupación constante para los profesionales de enfermería y exige de nuestra parte pues un análisis profundo para poder mejorar los procesos que nos lleven a tener o adquirir en los padres una mejor competencia para ese cuidado. Es importante dar una mirada a la prematurez como problema de salud pública, no solamente por las cifras, por su incidencia, sino también porque trae consigo una alta carga de mortalidad y morbilidad. La OMS, en un informe del 2016 bastante amplio, nos habla de que la incidencia global de prematurez va del 5 al 18%. Esto depende en gran medida del nivel de desarrollo de los países y de la calidad de la atención en salud. De ahí, pues, como la variabilidad tan amplia que encontramos en estas cifras a nivel global. En Colombia, según un informe del Instituto Nacional de Salud, que estudió estas cifras desde 2007 a 2016, nos dice que la prematurez en Colombia en este periodo fue de 8,49 a 9,49, encontrándose una leve tendencia al alza, y pues también nos ubica en la necesidad de trabajar en este tema en dos sentidos. Uno, la prevención del parto prematuro y dos, la atención de la población que nace de manera prematura, una atención de calidad con acciones que permitan un cuidado de calidad. La prematurez también es un importante problema de salud público porque representa la principal causa de mortalidad infantil. Todos sabemos que este es un indicador muy sensible para los países y las sociedades y pues la prematurez es, digamos que se lleva la mayor carga en este indicador global. Adicionalmente, el parto prematuro debe entenderse como un evento crítico para los padres. El nacimiento prematuro enfrenta a las familias a una situación distinta a ese ideal esperado con el nacimiento de un nuevo ser. Entonces los padres se encuentran en una situación compleja, desafiante, en una unidad de cuidado intensivo, separado de su hijo, y esto pues definitivamente marca unas necesidades puntuales en esta población. Existe unos lineamientos y unas políticas nacionales e internacionales que también ubican los temas relacionados con la prematurez como un importante problema de salud que es importante también intervenir desde los diferentes actores de la sociedad y por supuesto desde los diferentes profesionales de la salud, los objetivos de desarrollo sostenible, el modelo de atención integral territorial en salud, que concretamente nos plantea una ruta de atención integral materno-perinatal, enfoca su atención en varios puntos, no solamente en disminuir el parto prematuro, en disminuir la mortalidad neonatal, sino también en ofrecer una atención de calidad a los niños que nacen prematuramente. Adicionalmente, es importante considerar que el nacimiento prematuro condiciona la mayor morbilidad y tiene un alto impacto social y económico. Precisamente en cuanto a la morbilidad, pues esta puede ser temprana o tardía. Temprana está asociada a la fisiología de la prematurez, a la inmadurez de órganos y sistemas,
Y es por eso que los niños pueden tener alteraciones respiratorias, cardiovasculares, infecciosas, neurológicas, metabólicas, y estas son causas que en su mayoría ocasionan o demandan la hospitalización en las unidades neonatales. Pero también existe una morbilidad tardía, perdón, o secuelas que tienen que ver con las alteraciones en el neurodesarrollo, con alteraciones respiratorias crónicas como la displasia broncopulmonar y con riesgos desde el punto de vista de alteraciones visuales y auditivas. Por supuesto, esa morbilidad y pues también la mortalidad es mayor en tanto menor es la edad gestacional al nacer, siendo los prematuros extremos una población de gran riesgo. También los prematuros moderados en general antes de las 32 semanas pues son niños que tienen muchos riesgos, sin que excluyamos también situaciones particulares después de las 32 semanas. Hablábamos de altos costos que no solamente son económicos, sino también sociales. Los padres, de acuerdo a la literatura, los padres de niños prematuros experimentan angustia, culpa, incertidumbre y estrés parental. Adicionalmente, se han documentado disfunciones familiares, aislamiento social, alta carga económica derivada del cuidado de su hijo, no solamente porque deben desplazarse a la unidad neonatal diariamente, sino también por muchas otras condiciones que pueden demandar una carga económica alta y esto le suma al estrés de los padres. Los costos económicos para el sistema de salud también son importantes porque nos ayudan a entender la complejidad del problema y nos dan más elementos para el análisis del mismo. Hay un estudio grande en Estados Unidos que se hizo en el 2015 que nos dice que las hospitalizaciones en promedio son de 13 días para niños prematuros versus 1.5 para niños a término. Y esto hace que los costos de la atención de un niño prematuro sean 10 veces mayores a las de los niños a término. Y esto es pues importante también considerarlo para el análisis. Ahora bien, ya sabemos que la prematurez tiene muchos riesgos para la salud del niño, pero no podemos perder de vista que esos riesgos no terminan con la hospitalización. Una vez los niños egresan de la unidad neonatal, siguen teniendo alta vulnerabilidad a las infecciones y algunas situaciones que podrían poner en riesgo su salud. Es así como necesitan prepararse para este proceso. Los padres en la unidad neonatal deben participar de procesos de preparación para el alta que les permitan desarrollar la competencia para el cuidado en el hogar de sus hijos. Partimos del hecho de que el cuidado es un constructo universal. Janice Morse y Madeleine Leninger, teóricas de enfermería, de hecho plantean el cuidado genérico como una característica humana, un rasgo humano que permite la supervivencia. Pero cuando hablamos del cuidado del niño prematuro, hablamos de un cuidado diferencial, porque dada la vulnerabilidad, tienen que tener unos cuidados especiales o particulares y los padres deben conocerlos. De ahí, pues que tienen que desarrollar esa competencia para el cuidado del niño prematuro. Adicionalmente, es importante considerar que el alta supone una transición. Los padres están en un momento que es complejo, que es la atención a la unidad neonatal, que se supera, pero deben transitar a una nueva experiencia con un hijo prematuro. Han vivido muchas situaciones relacionadas con la salud de su hijo y ahora deben asumir ese cuidado en un entorno diferente, lejos de la supervisión y de la asistencia del personal de salud. Otro punto esencial de este análisis es que existe evidencia que nos dice que formalizar los procesos de preparación para el alta tiene efectos positivos sobre los niños y las familias. La preparación para el alta se da en todas las unidades. El punto es que no siempre está formalizada y no conocemos el efecto de todas las intervenciones que realizamos. Entonces es importante conocer que la formalización de estos procesos pues, puede ser positiva y es importante para la profesión y la disciplina. Hablábamos de unas complicaciones después del alta y podríamos resumirlas en dificultades con la alimentación, que son las que se presentan con mayor frecuencia de acuerdo a la literatura, retrasos en los esquemas de vacunación, mayor incidencia de infecciones y reingresos por causas que pueden haber sido prevenibles o situaciones que pueden manejarse en casa. Otro aspecto no menos importante es que también hay complicaciones en los padres, porque ellos pueden presentar altos niveles de estrés, de ansiedad, de culpabilidad, y esto es importante porque puede incidir sobre la capacidad que tienen para cuidar efectivamente a su hijo. Es fundamental entonces que los padres sientan confianza frente a esa capacidad de cuidado y esa confianza se desarrolla tempranamente al interior de la unidad neonatal. Por eso es que preparar efectivamente a estos papás es
fundamental para que hagan una transición exitosa del hospital al hogar. Un elemento clave que surge es la transición. Los padres transitan a su hogar, es decir, transitan a una nueva experiencia y veremos que ese es un punto esencial que desde la mirada disciplinar tiene muchos aportes que nos permiten, a partir de ese conocimiento propio de la disciplina, tener elementos que nos ayuden a comprender este fenómeno. Hablábamos de que la preparación para el alta favorece el desarrollo de la competencia para el cuidado en el hogar. Y de hecho, este es un criterio de alta de la unidad neonatal. Hoy en día, además de la estabilidad fisiológica, además de que el niño gane peso adecuadamente, que succione bien, que su patrón respiratorio sea estable, pues también es importante considerar que sus padres puedan y sepan cuidarlo adecuadamente en el hogar. Y este criterio se valora antes del alta de manera formal con listas de chequeo o mediante entrevista, encuestas, y las unidades pues tienen varias formas de evaluarlo, pero siempre es un elemento clave antes del alta, valorar esa capacidad. Eh, Facilitar que los padres tengan contacto con su hijo, que los integremos y los hagamos partícipes de las actividades de cuidado al interior de la unidad neonatal, es una recomendación para el cuidado basado en la evidencia. Hablamos entonces de que es una recomendación de nivel 1 y grado B es decir, que tenemos una evidencia sólida que soporta esta intervención, así que sabemos la importancia de llevar a cabo este proceso y de favorecer esta interacción. Es así entonces como podemos decir que un proceso de preparación para la sanidad neonatal efectivo y pertinente va a ayudar a reducir el número de reingresos hospitalarios, los costos derivados de la atención y a su vez puede aumentar la satisfacción de los padres y mejorar su experiencia de cuidado. Bueno, ahora hablemos del proceso de preparación para la alta. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Cuáles elementos lo constituyen? Lo primero es considerar que el alta es un momento complejo para los padres. Ellos se ven enfrentados a la realidad del cuidado de sus hijos de manera independiente, como lo había mencionado, después de pasar un tiempo en una unidad neonatal donde hay monitorización, donde hay personal de salud, ahora se van con su hijo, que sigue siendo vulnerable, a su hogar, donde el contexto cambia notablemente. Además, en este momento hay mucha información, hay muchos sentimientos encontrados porque hay, por supuesto, alegría de haber superado la fase crítica, de irse al hogar, pero suelen haber muchos temores. Eso es lo que nos ha mostrado la literatura en relación al tema. Es así entonces como debemos entender el alta como un evento crítico que tiene efectos sobre los padres y la familia, de ahí pues que tenemos que orientar acciones hacia ellos, implica un proceso de transición y vamos a ver que la transición es un periodo importante en el que enfermería puede hacer muchas cosas para facilitarlo y que exige un proceso de preparación. Los padres no se van a la casa con sus hijos sin conocer cuáles son esas necesidades o esas particularidades del cuidado de un niño prematuro después del alta. Una parte esencial para ubicarnos en el concepto de preparación para el alta es comprender a fondo comprenderlo a fondo como concepto, desagregarlo. En ese orden de ideas, un primer punto es diferenciar la preparación para el alta y el plan de alta. Entonces, encontramos que el plan de alta, el que seguramente muchos hemos escuchado en diferentes contextos, este plan de alta es un proceso sistemático, coordinado, incluye la preparación e incluye elementos administrativos, es decir, que es un concepto muy amplio. Se empezó a hablar de él en Estados Unidos en los años 80 como un elemento de calidad y vemos que se diferencia en el concepto de preparación para el alta porque la preparación para el alta es parte central de ese plan de alta y tiene que ver con lo cognitivo, tiene que ver con lo educativo y es donde definitivamente nosotros nos ubicamos con más claridad. Ahora, ambos tienen un carácter interdisciplinario, pero sin duda en la preparación para la alta enfermería tiene un papel protagónico. En la comprensión del concepto es importante desagregar un poco sus elementos y es así como podemos ver que la preparación para el alta de la unidad neonatal empieza con el primer concepto preparación que hace referencia según el diccionario a un componente cognitivo, prepararse, capacitarse para, formarse para. El alta hospitalaria, a su vez,
implica la finalización de la atención especializada y por eso marca un momento en el que se genera la transición, pasamos de este proceso, este ciclo, de este contexto a uno diferente. Y la unidad neonatal pues es el que nos ubica concretamente en este tema, porque vemos que la preparación para el alta aplica a todos los contextos de cuidado hospitalario, pero cuando hablamos del alta de la unidad neonatal nos estamos refiriendo a un espacio de cuidado especializado y a unas características propias de esa unidad, pero también de los sujetos que allí se cuidan, es decir, el prematuro y su familia. Si miramos o si buscamos y rastreamos en la literatura la preparación para el alta, vemos que es un concepto que se viene trabajando y definiendo desde el 79. Feuch nos habla del sentimiento del paciente de estar preparado para enfrentar la realidad en el 79. En el 92, otros autores lo definen como un proceso complejo que proporciona una estimación de la capacidad de una persona para abandonar el hospital. La Joint Commission en 2016 lo establece como un criterio de alta segura y otros autores incluyen elementos relacionados con el carácter interdisciplinario del proceso, lo reafirman, pero también reafirman el papel que tiene el personal de enfermería y profesional de enfermería en esta parte tan educativa, tan pedagógica, que pues tiene todo que ver con nuestro rol educador. Ahora, cuando nos ubicamos en la unidad neonatal, la preparación para el alta de esta unidad, pues también hay unas definiciones en la literatura. Una de las más, digamos, claras es una proporcionada por Smith y colaboradores en 2013 y lo define como la obtención magistral de habilidades y conocimientos técnicos, confort emocional y confianza para el cuidado de los niños por parte de sus cuidadores primarios en el momento del alta. Y su principal objetivo es promover la transición exitosa al hogar. Esta definición es amplia, es completa y ya nos ubica un poco en los elementos que incluyen. Nos damos cuenta que además de las habilidades y conocimientos aparece el confort emocional y la confianza como puntos claves de ese proceso de preparación. Otros autores aportan a esta definición hablando de un proceso continuo que inicia desde el momento del ingreso, no se ubica la preparación para el alta en un extremo de la atención, al final de la atención, sino que esa perspectiva de preparar para que los padres asuman el cuidado inicia con el ingreso. Por supuesto, las intervenciones educativas varían en función de los momentos que están viviendo los padres y el niño y del curso que toma la misma historia y la vida del niño. Además, hay un elemento muy importante que encontramos en la literatura que nos habla de la enseñanza, de que incluye la enseñanza estructurada y la enseñanza informal. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando yo lo encuentro dentro del concepto, lo comprendo como parte del concepto, puedo darme cuenta que los padres aprenden no solamente en el momento en el que yo tengo una intención educativa, sino que ellos también aprenden cuando nos ven a nosotros. Cuando nosotros no los estamos llamando para el aprendizaje, los padres nos están observando y están aprendiendo de nuestras acciones. De ahí la importancia de hacer conciencia del valor de lo que nosotros hacemos dentro de las unidades y de la interacción que tenemos con los padres, que no siempre es intencionada, y cómo nosotros somos un referente para ellos en este proceso. A partir de una ardua revisión de literatura, de un proceso, de una metodología conocida como el análisis de concepto, con la profesora Ángela Salazar y la profesora Beatriz Villamizar llegamos a una definición construida a partir de la experiencia, pero también a partir de su búsqueda tan intensa. ¿En qué nos quedamos? ¿Cómo se asume? ¿Cuál es el concepto con el que nos quedamos? Decimos que la preparación para el alta del niño prematuro es un proceso que busca desarrollar en los padres la competencia para el cuidado de su hijo en el hogar. Inicia desde el ingreso e incluye elementos formales e informales. Si ven, todo esto surge de la revisión de literatura. Además, incluye habilidades y conocimientos técnicos, preparación emocional y preparación para que los padres potencialicen los recursos de apoyo social. Todo esto con el fin de facilitar la transición al hogar. A partir de esta definición, entonces tenemos eh, los componentes o los atributos. Vemos tres atributos esenciales. Como atributos entendemos esas características que siempre deben acompañar el concepto, es decir, siempre debe estar presente en la preparación para el alta. Si empezamos con el primer atributo, que son conocimientos y habilidades, nos encontramos que la literatura nos dice, mire, más o menos ya sabemos, o sea, más o menos no, de hecho ya sabemos qué deben saber los padres y qué habilidades deben tener. La Academia Americana de Pediatría nos dice todos los padres o cuidadores primarios que van con niño prematuro en el hogar deben conocer acerca de las técnicas para el cuidado básico del bebé,
lo cual es muy amplio, porque incluye la lactancia materna, la higiene, el cambio de pañal, muchos otros elementos que tienen que ver con el cuidado diario. Y los signos de alarma, que también son puntos claves de esa preparación de los papás. Estos dos aspectos parecen ser el centro del proceso. De acuerdo a la literatura revisada, muchos estudios nos sugieren que no solamente el personal, sino también los padres centran y enfocan su atención en estos dos elementos, en los conocimientos y las habilidades, en función de las técnicas para el cuidado básico y los signos de alarma. En cuidado básico también tiene que ver todo lo que es contacto piel a piel, termorregulación, toda la información que los padres deben conocer acerca de lo que es el cuidado de un niño prematuro. Ahora, también se incluyen algunos elementos como manejo de situaciones y cuidados especiales, medicamentos, oxigenoterapia, ondas de gastrostomía. La reanimación cardiopulmonar es uno de los contenidos que debe estar presente en toda preparación para el alta. Los padres deben saber realizar una reanimación cardiopulmonar básica, por supuesto. La preparación del entorno del hogar, no llegar de un momento a otro, sino prepararnos para la llegada del niño, el comportamiento del niño prematuro, los comportamientos normales y anormales, y lo que implica llegar a casa, lo que implica transitar, que van a experimentar, que van a vivir, y esto hace parte entonces fundamental también de ese proceso, y estos contenidos entonces digamos que están unificados, de acuerdo a la literatura encontramos que estos son los contenidos básicos. Ahora, ¿qué nos encontramos? Que en términos de las estrategias de brindar esos contenidos, pues hay muchas experiencias. Entonces, hay unidades que lo hacen face to face, cara a cara con el paciente, no están formalizados, no sabemos bien los tiempos, pero todos los padres reciben ese acompañamiento por parte del personal. Pero también hay otra formalización a través de cartillas, folders, listas de chequeo, videos, sesiones grupales, individuales, y ninguna de ellas excluye la vinculación de los padres con el cuidado directo de su hijo durante la hospitalización. Esa es, digamos, la constante en términos de las estrategias para brindar la educación. Y esas se acompañan de las otras que he descrito, pero es el elemento clave. También se han utilizado recursos web, redes sociales y otros elementos que favorecen, facilitan también ese proceso, sin dejar de lado la vinculación directa a los padres en el cuidado de los niños durante la hospitalización. Bueno, otro componente, otro atributo de este concepto es la preparación emocional. Es decir, que más allá de las habilidades y los conocimientos, los padres también deben estar emocionalmente preparados para asumir lo que viene respecto a cuidar a sus hijos en la casa, de estar muy confusos, de estar ansiosos, de estar estresados. Podemos tener padres que no tienen una capacidad óptima para el cuidado de sus hijos. Obviamente se maneja algún grado de ansiedad sin lugar a dudas, pero es una ansiedad que permite a los padres actuar, que les permite ser funcionales. ¿Qué hacemos nosotros como personal de enfermería en función de esa preparación emocional? Primero, considerar los factores que influyen y los factores que pueden condicionar que los padres tengan más o menos carga emocional. ¿Cuáles han descrito? La estructura familiar, por supuesto, los apoyos que tenga la familia, si la madre tiene o no a su compañero presente, si tiene familia que le ayude, el nivel educativo de los padres, y acá también sumo la edad, muchas madres adolescentes asumen este proceso de manera muy distinta, el nivel educativo es importante, el contexto y el origen cultural también lo es. La seguridad y la confianza, todos tenemos rasgos personales e individuales que nos hacen tener ser o no más seguros, entonces es muy importante valorar esto dentro de las características de cada padre y cada madre y las necesidades de cuidado de los niños. Hay niños que tienen una alta carga, una alta demanda de cuidados, medicamentos, traqueostomías, sonda gastrostomía, otras tantas posibilidades que hace que sea mucho más complejo su cuidado y que pues va a suponer una mayor carga emocional. ¿Y qué podemos hacer? Pues valorar las características individuales de los padres desde una perspectiva interdisciplinar, no lo perdamos de vista. Nosotros somos parte de un equipo, la idea es clarificar nuestro rol dentro de él, pero actuamos como equipo interdisciplinario. El acompañamiento efectivo durante las actividades de cuidado es muy importante, lo han descrito los estudios. Las madres dicen, cuando estaba el personal de enfermería, me decía, usted puede, usted es capaz, y otras mamás pueden, usted también va a poder. Las mamás dicen sentirse motivadas, con esperanza, sentir fuerza. Entonces, a veces ni siquiera dimensionamos el impacto de nuestro acompañamiento, de esa presencia, pero estar ahí, estar presentes, no decir, haga y ahorita vuelvo, no es estar presentes, es acompañar, es orientar. Esto es bien importante para esa preparación emocional.
anticiparse al reconocimiento de las emociones durante la transición, informarle a los padres que es normal que sientan dudas, que sientan miedo, que se sientan ansiosos, que ellos sepan lo que pueden enfrentar en el proceso. Y el acompañamiento es muy importante también conectarlos con ese acompañamiento después del alta, es decir, que los padres sepan que van a un programa canguro, que allí van a ir diariamente, que van a tener estos y estos recursos, para que ellos no se sientan solos, porque vienen de un proceso de acompañamiento a las 24 horas de su hijo, de atención 24 horas en la unidad, y sienten que van a un espacio donde van a estar totalmente desprovistos de ese acompañamiento. Entonces es importante prepararlos para que ellos aprovechen al máximo los recursos y sepan que existen esos recursos después del alta. El tercer atributo o componente es lo que tiene que ver con las redes de apoyo social y cómo estas redes de apoyo social entran en el juego de la preparación para el alta. Es muy importante reconocer que en el hogar las familias, vecinos y otras personas significativas se convierten en un soporte para el cuidado. Pero también es importante reconocer que la literatura nos dice que la familia o el apoyo social puede ser o positivo o negativo para la transición. Algunas experiencias relatadas en varios estudios cualitativos nos dicen que a veces, por ejemplo, las abuelas o algunas personas pueden ejercer una presión negativa, cuestionando la capacidad de cuidado de la madre o enfrentando las orientaciones dadas por ser un niño prematuro y el conocimiento que ellas traen, ese conocimiento popular o ancestral, y poniéndolos en conflicto. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que existe la posibilidad de vincular a personas significativas desde el punto de vista social en la preparación para el alta, para también orientarlos frente al apoyo que pueden darle a los padres. Esta se convierte como en una recomendación muy interesante que surge de la evidencia, de la revisión de la evidencia, y que puede también apoyarnos en el diseño de estos programas de preparación para el alta o el mejoramiento de los ya existentes. Bueno, el tercer elemento tiene que ver con el marco disciplinar del proceso de preparación para el alta. Es muy importante que busquemos o que encontremos en el conocimiento propio de la disciplina los elementos que sustentan los fenómenos de interés. En esta diapositiva vemos como el curso de la situación. Todo parte con el parto prematuro, que implica unos riesgos para los niños y que es un evento crítico para los padres, que demanda un cuidado en la unidad neonatal y que se espera que el curso de la situación, el curso digamos, de la atención termine en el alta, y para que se genere el alta, pues además de toda la atención especializada y de la estabilidad fisiológica, pues se debe alcanzar la preparación y se debe adquirir una competencia para el cuidado del niño prematuro. Una vez son dados de alta, los padres experimentan un proceso de transición, pasan de un lugar a otro, de un momento a otro, y esto supone algunas situaciones que es importante reconocer y que tienen apoyo o sustento en la teoría de las transiciones de Afad-Melis. Y una vez las familias llegan a su hogar con sus hijos, pues esperamos que allí se exprese la competencia para el cuidado de manera efectiva para que alcance la salud y el bienestar, tanto el niño como su familia. Si desagregamos ese primer concepto, que es la competencia para el cuidado en el hogar, este es un concepto que se ha venido trabajando desde la disciplina. Y concretamente en Colombia se ha generado incluso una escala para medir este constructo. La competencia para el cuidado en el hogar se define como la capacidad, la habilidad y la preparación que tiene la persona con enfermedad crónica o su cuidador, en este caso el cuidador familiar, para ejercer la labor de cuidar en su sitio de vivienda. Y tiene unas dimensiones, que es el conocimiento, la unicidad, y una dimensión instrumental, una de disfrute, anticipación, relación e interacción social. Este constructo es aplicable al cuidado de los niños prematuros de acuerdo a toda la revisión realizada, y adicionalmente este concepto está estrechamente relacionado con la teoría de las transiciones. Desde el punto de vista de sus dimensiones, podemos acá darnos cuenta de que cuidar a un hijo prematuro en el hogar, a la luz de este constructo, incluye no solamente las técnicas, que es lo instrumental acá, las técnicas de cuidado, los conocimientos, sino también la unicidad o el bienestar personal, el disfrute, la anticipación a situaciones basadas en los signos de alarma y otras condiciones, y la relación y la interacción social. Eso lo hace, digamos, un constructo muy aplicable a la situación que hemos venido trabajando.
Adicionalmente, desde el punto de vista de las transiciones, partiendo de que Afan Melis nos dice que la teoría de las transiciones se centra en la experiencia humana, las respuestas y consecuencias de las transiciones, que es cuando pasamos entre dos periodos de tiempo estables. eh, esa teoría sí nos ubica en lo que los papás experimentan, porque ellos pasan de una unidad neonatal, de una experiencia muy compleja, a su hogar, donde la experiencia no es menos compleja. Y de hecho, la primera semana de cuidado en casa suele ser una semana cargada de mucha incertidumbre para los padres. La teoría de las transiciones, como cualquier teoría, suele tener muchos elementos, pero un punto clave para su análisis y para traernos esos conceptos que nos sirven en el fenómeno de interés es valorarla como un todo. Acá vemos entonces que la teoría de las transiciones tiene como cuatro grandes aspectos. Uno, la naturaleza de la transición, las condiciones de la transición que pueden facilitar o inhibirla, los patrones de respuesta y la terapéutica de enfermería. Respecto a la naturaleza de la transición, podríamos decir que los padres experimentan una transición situacional, pasan de una situación a otra, por ejemplo, y esto es importante. Y también podríamos hablar de una naturaleza de transición del desarrollo, que es cuando los padres también se convierten en padres y pasan de una situación a otra, responsables de sus hijos. Un punto también fundamental es que cuando hablamos de la preparación para el alta, nos ubicamos en la terapéutica de enfermería, porque es todo aquello que nosotros hacemos para facilitar la transición en función del conocimiento de las condiciones que lo facilitan o lo inhiben. En este punto en concreto, basados en la teoría de Famelis, encontramos la preparación y el conocimiento como un aspecto clave para favorecer la transición y para obtener patrones de respuesta esperados. En estos patrones de respuesta nos ubicamos concretamente en la maestría, y la maestría, según la teoría de Fan-Melis, tiene que ver con las capacidades para hacer algo, para lo que nos preparamos mediante el conocimiento, ¿no? Entonces acá encontramos cómo esta temática, este fenómeno tiene tanto sentido dentro de la teoría de las transiciones y por supuesto en la amplitud de la teoría encontramos muchos elementos que nos orientan para abordarlo. Les decía en la introducción que quise revisar un poco la evidencia que hay frente al COVID y los neonatos, porque van a surgir muchas inquietudes por parte de las madres. O sea, quienes están en las unidades neonatales en este momento tienen miles de preguntas por parte de las madres relacionadas con la contingencia y con la pandemia, que no teníamos hace 3 meses. Entonces, pues me di a la tarea de revisar qué evidencia tenemos. En general, todos sabemos que la evidencia es escasa y que cualquier tema que revisemos en función del COVID, lo que tenemos hoy va a ser diferente a lo que tenemos la próxima semana. Pero pues con eso que tengamos hay que establecer líneas de cuidado para acercarnos como a un cuidado eficaz y seguro. ¿Qué tenemos en este momento de acuerdo a la revisión de literatura? Que no hay evidencia de transmisión vertical, ese es un punto clave. Que las mujeres parecen no tener un riesgo incrementado de infectarse respecto a la población general, pese a que sí se reconoce que tradicionalmente las gestantes han tenido un poco más de riesgo de presentar algunas infecciones, pero frente al COVID no se ha demostrado o no hay evidencia que diga que haya un riesgo mayor. Y la infección perinatal podría tener efectos adversos. Esto está cuestionado. Algunos reportes han sido el primer caso de neonato en China, otro caso de neonato en Estados Unidos, otros han seguido a 31 madres, 38 madres ha sido la que ha seguido la cohorte más grande hasta el momento. Entonces, no se tiene evidencia concluyente, podría tener efectos adversos, sin embargo, no se sabe su conocimiento, ni perdón, no se sabe su incidencia. Podría, porque en algunos casos se presentaron, pero aún no se tiene conclusión al respecto. Eh, ¿Qué se ha demostrado? Bueno, pues en una corte de 33 madres positivas para COVID, solo 3 fueron positivos. Y fue por contacto horizontal, porque se diagnosticaron a las 36 horas, entonces no se demostró en los estudios que se han realizado que haya COVID en líquido amniótico, en flujo vaginal, en los niños al momento del nacimiento, pero insisto, esto no es concluyente todavía. Y los casos reportados hasta el momento, que han sido pocos, han mostrado una evolución en términos generales favorable. No se ha muerto ningún niño, de hecho, ampliando el rango de edad y hablando de los niños y el COVID, pues no se han reportado todavía
No hay reportados estudios que hablen de mortalidad, todos han tenido una evolución favorable. Sabemos que Colombia hubo una muerte de una niña de 3 años, pero tenía muchas comorbilidades, o sea que al momento, pues en general, los niños tienen una evolución favorable. Pero sí es cierto que dentro de los niños, pues sí requieren una mayor atención los más pequeños, porque pues para ellos eh, los riesgos se incrementan en las infecciones respiratorias de tipo viral en general. En términos de las recomendaciones, pues se recomienda la lactancia materna, eso sin lugar a ninguna duda, y si la madre es positiva, se sigue recomendando hasta el momento, porque no se ha encontrado que en la lactancia materna, en la leche materna se encuentre virus. Eso sí, hay que contemplar las condiciones individuales, sociales, culturales y demás, pero la recomendación actual es esa, con los cuidados, por supuesto, que deben llevarse a cabo. En la lactancia directa hay que usar mascarilla, lavarse las manos, tener y acoger todas las recomendaciones de la población en general respecto al lavado estricto de manos, toser en el codo y bueno, todo lo que ya hemos conocido y difundido. Y si la madre no puede lactar, sus condiciones no se lo permiten y debe extraerse, pues debe utilizarse un extractor exclusivo para ese uso, lavarse las manos antes de tocar el extractor y cualquiera de sus partes, luego limpiar muy bien el extractor y si es posible que la alimentación se lo dé un cuidador único a ese niño, si fuese el caso, ¿no? Todas las organizaciones, digamos, oficiales, OMS, CDC, OPS, ya tienen información respecto a ese tema bajo la misma premisa. Es la evidencia disponible. Hasta ahora es eso y hasta ahora esa es la recomendación. Y han sacado algunas infografías y alguna información que ustedes pueden encontrar en sus páginas para la población en general. Esta es una de la OMS que básicamente sugiere continuar con la lactancia teniendo en cuenta todas las recomendaciones, valorando también el acompañamiento por el personal de enfermería o por los consejeros de lactancia materna y rescatando el valor de la lactancia materna y su efecto protector frente a enfermedades infecciosas. Bueno, las conclusiones son muchas y las primeras las doy en función de retos y desafíos. Concluimos que tenemos muchos retos y muchos desafíos en este tema. ¿Cuáles? Uno, formalizar y estructurar los procesos educativos para el alta. Estoy seguro que todas las unidades preparan para el alta, pero también es verdad que solo algunas tienen programas formalizados en contenidos, en tiempos, incluso en formas para evaluar esa competencia para el cuidado. Entonces tenemos este reto importante. Comprobar la efectividad de las estrategias, empezar a medir el impacto de nuestras acciones en función de preparación para la alta, visibilizar y empoderar la profesión como eje articulador del proceso, y es que lo somos, pero en la medida que clarifiquemos nuestros dominios, nuestro alcance en el proceso, el concepto mismo, pues en esa medida también podemos empoderarnos más de nuestro rol. Ampliar la perspectiva a la familia, considerando las características de los padres, el entorno, las diferencias sociales, culturales, los apoyos sociales con los que cuentan. Ampliar los programas de apoyo posegreso, muy importante, y en términos del componente que tiene que ver con la pandemia actual, comprender y ampliar la evidencia en torno al COVID. Les decía que seguro que ya han enfrentado muchas inquietudes de las mamás, de los padres, de las familias, y este es un tema que en el que no tenemos todavía mucha evidencia, en el que necesitamos generar evidencia también para orientar la toma de decisiones a nivel del ejercicio práctico. Entonces, ese es un importante reto y desafío. También concluir que el proceso de preparación para el alta implica la interacción humana, parte de las individualidades de cada familia, de los padres, de nosotros mismos. Es complejo, es multidimensional, exige la valoración individualizada de cada niño, de cada familia, para facilitar y favorecer la transición, entendiendo la transición como un fenómeno complejo en el que nosotros podemos intervenir para facilitar. Y la calidad del cuidado que reciben los prematuros es determinante para su bienestar a corto y largo plazo y tiene que ver con las acciones de los profesionales de enfermería y su rol en los procesos de preparación. Nuestras acciones en los contextos de cuidado neonatal no terminan durante la atención en la unidad neonatal. De hecho, el impacto de nuestra educación tiene efectos y se expresa en su hogar. Entonces, lo que nosotros hacemos trasciende las instituciones y se ubica en la realidad de las familias. Bueno, les agradezco a todos su atención. Eh, Ojalá nos sigamos encontrando por estos medios que posibilitan eh, el encuentro, que posibilitan el intercambio de experiencias y
pues compartimos la pasión por el cuidado y esta contingencia creo que a todos nos reivindica en ello. Entonces, para todos, un saludo de gratitud por su asistencia y bueno, mucha fuerza y ojalá nos sigamos encontrando en espacios académicos y en espacios presenciales en un futuro, esperamos no muy lejano. Muchas gracias.